Jesús de Nazaret, queremos entrar a la palabra del Señor. Y queremos buscar la Biblia hoy en el capítulo 22 del libro de Génesis. Queremos empezar allí, capítulo 22 del libro de Génesis. Vamos a dar lectura al verso 6, el capítulo 22 del libro de Génesis. Y le vamos a dar lectura al verso 6 en esta noche, para la gloria y honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para su gloria y para su honra. Así que ya teniendo el tiempo, yo voy a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice amén. Y tomó, dice la Biblia entonces, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Permítame repetir esas últimas expresiones del verso. Dios se proveerá cordero para el holocausto. Dios bendiga a Yulisa. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, te bendecimos, te adoramos, te entregamos todo loor, toda gloria, toda honra y toda pleitesía en esta hora y en este día especial. Levantamos nuestras manos delante de ti en adoración, en clamor, en ruego sobre tu altar, sobre tu santa y divina presencia. Queremos venir en el nombre de Jesús, cubiertos por la sangre del Cordero inmolado, y pedirte que tengas misericordia, de toda la humanidad, Te pedimos que tu sangre nos cubra, te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude, y te pedimos sobre todas las cosas que tu palabra, que es viva y eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetre nuestras almas, que nos discierna, Señor, que tu palabra, que riega la tierra y la hace germinar, riegue mi corazón y me haga producir un fruto de alabanzas, En este día yo te pido que tú produzcas, que tu palabra produzca en el corazón de los oyentes, de mis hermanos, un fruto de alabanza, fruto de labios que confiesen tu nombre, que adoren tu nombre, que glorifiquen tu nombre, que no permita, Señor, que la distracción en este momento de lo que está alrededor de nosotros nos robe el privilegio de poder tener en nuestros labios un fruto digno de adoración y de alabanza del Rey de los Reyes y del Señor de los Señores. Tú eres maravilloso, Dios. Queremos darte las gracias por este privilegio que tú nos das de poder transmitir a través de estos medios, y te pedimos que tú continúes utilizando estos medios para propagar esta palabra hermosa y poderosa a través de toda la faz de la tierra. Bendice a mis hermanos allí donde están, cúbrelos con tu espíritu y sana sus corazones y sus dolencias. Todos los que estén enfermos queden sanos, todos los que estén afligidos sean consolados, todos los que estén atados sean libertados, y todo lo que esté perdido vuelva al camino. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te damos las gracias y te bendecimos. Amén. Y amén. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga. En esta noche es un privilegio para mí estar nuevamente frente a estas cámaras para comunicar la palabra de Dios contigo. Sabemos que nosotros celebramos a Cristo en todo momento, pero como decíamos ayer, estamos en un momento bastante interesante en el calendario del hombre, y estamos viviendo unos días que nos han puesto en perspectiva en todas las áreas de nuestra vida, Sin embargo, podemos ver como el sol
la lluvia, las flores, los árboles, la naturaleza continúa su función. Podemos ver cómo las estrellas se siguen moviendo y brillando en el cielo. Podemos ver cómo los pájaros del campo siguen cantando. Y podemos ver la función de la naturaleza testificar un asunto. Y es que no importa, empece a lo que podamos estar mirando, podamos estar escuchando, que no suene muy positivo que digamos, no necesariamente este es el final. Todavía tenemos la esperanza de que estos días pasen y podamos volver a abrazarnos, podamos volver a compartir juntos, podamos volver a compartir una comida, una cena, podamos volver a compartir en la casa del Señor. Y todas estas cosas las guardamos en el corazón. Y hoy, a pesar de velar, de que, como dije, no necesariamente es un solo día en el año, pero hoy es un día que la sociedad llama Jueves Santo. Y de alguna manera u otra, nosotros necesitamos más que nunca reflexionar en algunas cosas. Quisiéramos reflexionar en algunas cosas. Una de las, o si no es la más, es una de las más extraordinarias presentaciones que da el Evangelio de Jesús. Una de las más extraordinarias, de las cosas más extraordinarias del mensaje del Evangelio, es el carácter de Jesús de Nazaret. Es una de las cosas más sobresalientes y más extraordinarias del mensaje del Evangelio. Ese es el carácter del Señor, su carácter de perfección, su carácter de santidad, su carácter de integridad, su carácter de poder, su carácter de compasión, su carácter amoroso, amigable. Y el carácter de Jesús, de la persona de Jesús en la historia, es una de las cosas más fascinantes que ofrece el Evangelio de Jesucristo a través de sus páginas. Los 4 evangelistas concuerdan en que Jesús era un hombre intachable, era un hombre de una sola pieza, un hombre extraordinario. Y podemos escuchar diversos testimonios acerca de su grandeza, de su amor, acerca de su gracia, de su favor para con todos, tanto para los ricos como para con los pobres. El carácter de Jesús, sus adjetivos como persona, vienen a ser una de las cosas más intrigantes y fascinantes del relato bíblico. Y esto hace entonces que el sacrificio de Jesús, sea entonces todavía más extraordinario que cualquier otro evento en la historia. Porque si estamos hablando de un hombre de un carácter intachable, estamos hablando de un hombre amoroso, de un hombre amigable, estamos hablando de un hombre justo, de un hombre fiel, de un hombre serio, de un hombre santo. Su sacrificio entonces acapara un valor incalculable, porque no hubo defecto en él, no hubo culpa, no hubo nada de qué acusarlo. Mirar al sacrificio de Jesús siempre va a proporcionar un reto a todo el que lee el Evangelio, a todo el que escucha la palabra del Señor. El sacrificio de Cristo va a ser retante, va a ser un reto, porque no estamos hablando de la muerte de un criminal, no estamos hablando de la muerte de un hombre despiadado, no estamos hablando de la muerte de cualquier persona, estamos hablando de la muerte de un hombre que era perfecto en cuanto a su carácter. Los grandes hombres en la historia que usted y yo leemos y estudiamos a través de los días van a sobresalir no necesariamente por su nombre o por la herencia de donde vienen, sino van a sobresalir por la obra. Si hablamos de Martin Luther King, no hablamos de Martin Luther King bien porque su nombre sea Martin Luther King. Hablamos bien de él porque por su obra, por su gestión a favor de los derechos de los seres humanos, ¿verdad? Hablamos bien se habla bien de la monja María Teresa de Calcuta,
no por su nombre ni por su religión, sino por su entrega hacia los menos válidos, hacia los más pobres. Y así sucesivamente. Los hombres que gozan en esta tierra de un gran nombre, de una gran fama, en la gran mayoría de los casos, no gozan de la fama porque tienen un nombre o porque provienen de cierto lugar, sino se debe más a la obra que hicieron, a lo que pusieron sobre la mesa. En el caso de Jesús de Nazaret es igual, no necesariamente es porque su nombre sea Jesús, sino por su forma de ser y por su última entrega va entonces a sobresalir por encima de todos los personajes de la historia. La gloria de Jesús se encuentra entonces en el rasgo que lo representa, pero también en su entrega. Jesús va, de acuerdo al Evangelio, la vida y la historia de Jesús va a tener muchos, pero 3 objetivos sobresalientes. De acuerdo a los evangelistas, de acuerdo a los evangelios, la vida de Jesús va a tener 3 aspectos o 3 razones diferentes. Número 1, buscar lo que se había perdido, buscar y salvar lo que se había perdido. Lucas capítulo 19, verso 10, nos habla entonces de que uno de los propósitos o una de las misiones de la vida de Jesús en la tierra fue venir a buscar lo que se había perdido, salvar lo que estaba perdido. Por allí podemos entonces testificar de que la vida de Jesús no fue una vida egoísta, no fue una vida gloriosa, no fue una vida al azar, sino que Jesús entonces llega a la escena con la intención de salvar, de rescatar aquello que se había perdido. También dice la Biblia entonces en Primera de Juan capítulo 3 verso 8 que Jesús vino con la misión de deshacer las obras del enemigo, que Jesús se manifestó no solamente con la intención de venir a buscar lo que se había perdido, de conservar lo que estaba extraviado, sino que también vino con la intención de deshacer la obra del diablo. Y número 3, la Biblia nos enseña entonces que Jesús vino a dar testimonio de la verdad, Fíjese, son tres cosas. Número 1, hay muchas cosas más de ahí, pero queríamos tocar esas tres. Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Entre esos estaba usted y estaba yo. Porque la Biblia dice que todos nos extraviamos, que todos fuimos por nuestro propio camino, nos alejamos de Dios. Y Dios vino a buscarnos, a rescatarnos, a atraernos nuevamente hacia Él. Número 2, la Biblia entonces registra que Jesús vino a deshacer la obra del diablo. Y esta es una de las declaraciones más poderosas que la Biblia pueda traer para usted y para mí. Porque la obra del enemigo, la Biblia dice que el enemigo vino a robar, a matar y a destruir. Repite eso conmigo, ahí en donde está. El enemigo vino a robar, el enemigo vino a matar y el enemigo vino a destruir. Y hemos venido en estos días, en este transcurso de estudiar el Dios de la Biblia, y hemos visto desde Génesis la obra del enemigo, de inquirir en el proyecto o en la idea de desmantelar el carácter divino, desmantelar el carácter de Dios, de echar lodo sobre el carácter de Dios. Esa ha sido la obra del enemigo desde el principio. Entonces Jesús vino a deshacer la obra del diablo. Por causa del enemigo entró la maldición a los hombres. Jesús vino a deshacerse de la maldición. Isaías capítulo 61 escribe, y Lucas repite en el capítulo 4, que Jesús llegó a una sinagoga y entonces comenzó a predicar y leyó el rollo de la ley y dijo: yo he sido separado, me ha ungido Dios para que los cojos caminen, para que los ciegos vean, para que los que están presos salgan de las cárceles, para los que están en luto reciban alegría, para que los pobres reciban el evangelio y para que sobre todas las cosas el mundo sea salvo. Interesante como el mismo Jesús declara su propósito en la vida. Yo, habiendo hecho esta presentación, quisiera de alguna manera u otra que usted me ayudara, ahí donde usted está, a reflexionar sobre estos asuntos, que usted y yo reflexionáramos sobre estos asuntos. Leímos el pasaje bíblico
del hombre llamado Abraham, Y de alguna manera u otra hemos venido por Génesis, hablamos de Adán, hablamos de Caín, hablamos de Abel, hablamos del diluvio y también hablamos hoy, vamos a tocar la vida de Abraham. Y la porción bíblica que leímos es sumamente extraordinaria, es famosa. Detrás de nosotros hay una pintura que representa aquella conversación entre Dios y Abraham, porque de una manera fascinante Dios visita la vida de Abraham. Dios tiene un propósito. Usted y yo sabemos que la historia es bien grande y viene reduciéndose poco a poco, simplificándose poco a poco, hasta llegar a la vida de Abraham. La historia comienza con una creación extraordinaria, con una creación hermosa, en 6 días, y en el séptimo día descansó. Entonces, al llegar a la vida de Abraham, la historia se va como entonces personalizando, simplificando el asunto. Porque la historia habla de los cielos, las estrellas, toda la creación, habla de un gran diluvio. Pero entonces, a la altura de la vida de Abraham, la vida o la historia bíblica se hace mucho más personal. Entonces, es necesario que usted y yo hoy nos detengamos allí. Dios bendiga, Pastor Otero, un honor. Tus palabras siempre para mí valdrán oro. Amén. Así que Dios te bendiga. Un abrazo. De alguna manera u otra, la vida de Abraham nos obliga a detenernos, porque una historia que viene con tanta grandeza, ¿verdad? Hablando del firmamento, de la creación de las lumbreras, de la creación de los animales, de la vegetación y aún del hombre, hablando de un diluvio universal. Dios nos detiene en la vida de Abraham. Dios llama a Abraham. Y lo primero que Dios le dice a Abraham es que salga de su tierra y de su parentela. O sea, que Dios... en la historia bíblica, Dios nos introduce su obra y su creación y luego nos detiene a hacernos un llamado. Dios nos invita. Alguien decía en estos días que Dios llama al hombre con 2 intenciones. Dios llama al hombre, Jesús, a través de la persona de Jesús, ¿verdad? Usted y yo vivimos después del Nuevo Testamento. A través de la persona de Jesús, Dios llama al hombre a 2 cosas. Número 1, Jesús dice, sígueme. Y número 2, Jesús dice, tienes que morir. O sea, Jesús llama al hombre a seguirle y llama al hombre a morir, a negarse a sí mismo, Dios se detiene en la vida, o en la Biblia, en el capítulo 12 del libro de Génesis, y llama al hombre llamado Abraham. Y comienza un trato con Abraham. Le dice a Abraham, yo te voy a presentar un negocio. Vamos a hacer un negocio. Yo te voy a bendecir. Yo voy a ser tu amigo, te voy a dar hijos, te voy a bendecir. Y al cambio de eso, tú me vas a convertir en tu Dios. Yo voy a ser tu Dios. Y la trayectoria de la vida de Abraham nos lleva entonces a un momento culminante en la vida de Abraham. Porque Abraham no tiene muchachos y la bendición de Dios comienza a llegar a la vida de Abraham. Abraham comienza a multiplicarse, la bendición comienza a prosperar, Dios comienza a establecerse, su nombre comienza a crecer, aún su nombre cambia, pero sigue faltando algo en la vida de Abraham, y aquel intercambio del Dios de la Biblia con este hombre llamado Abraham, llega a la vida de Abraham lo que Abraham anhelaba. A veces nosotros no nos damos cuenta, pero Dios está en el asunto de bendecirnos a tal manera que no nos falte absolutamente nada. Pero Dios nos está llamando, de la misma manera que Dios llamó a Abraham, Dios nos llama a que sigamos el camino de Dios y a que neguemos nuestra concupiscencia, nuestras vidas íntimas, personales, por aceptar la vida de Dios en nuestras vidas. Y Dios le da a Abraham un hijo. Eso de alguna manera u otra representa la vasta necesidad del hombre. En inglés diríamos, como me gusta decir a mí, nothing needed, nothing wanted. No tengo necesidad de nada, pero tampoco deseo nada porque todo lo tengo. La satisfacción plena viene de Dios. La satisfacción plena, suya y mía, viene de Dios. Pero allí está la primera identificación. Usted sé yo, si me ha seguido en estos días, sabes que venimos desde 3:15 Génesis,
donde dice, la simiente de la mujer te va a aplastar la cabeza. Entonces llega este momento en la vida de Abraham, un hombre que no tiene necesidad de nada, que Dios lo había bendecido a tal plenitud que aún aquello que tanto anhelaba, que se le había escapado por tantos años, Dios le da la bendición de tener un hijo con su esposa Sara. Pero llega el día entonces donde Dios le dice a Abraham, tráeme a tu niño y sacrifícamelo en el altar de la adoración. Y sacrifícamelo en el altar de la adoración. Interesante, a mí esta historia me fascina porque Dios nos bendice a tal manera, pero Dios nunca va a permitir que la bendición opaque mi relación con Él. Dios siempre me va a invitar a que, aunque yo prospere al máximo, aunque la bendición sobreabunde, que Él sea el centro de mi vida. Y allí viene Abraham con la leña, como dice el texto, con el fuego, pero lamentablemente sin el cordero. Y allá Isaac en la historia se levanta entonces y dice, papá, yo veo la leña, yo veo el fuego, pero ¿a dónde está el cordero para el sacrificio? Y fíjese, yo me quise detener aquí hoy porque nosotros tenemos esta trayectoria, ¿verdad? Desde que comenzamos hace 2 semanas atrás y hemos presentado al Dios de la Biblia, al Dios grande, al Dios sobre todo el universo, al Dios poderoso, al Dios que crea todas las cosas. Pero hoy estamos hablando de un Dios personal, hoy estamos hablando de un Dios íntimo, de un Dios de intimidad. Y de alguna manera extraordinaria, entonces la Biblia concuerda en aquel relato y de alguna forma fascinante. Isaac, siendo un muchacho joven, hace una pregunta que retumba en las paredes de la historia, no solamente hacia el futuro, no apunta al futuro, sino que apunta también hacia Génesis capítulo 3, verso 15. Y eso yo lo digo con libertad porque usted y yo tenemos, ¿verdad? No tenemos solamente el Antiguo Testamento, tenemos toda la Biblia y sabemos que la pregunta de Isaac retumba y hace ecos a través de, no solamente apuntando hacia el futuro, sino que también implica aquel pasado a donde Dios le dijo a la serpiente, tú vas a ver como la simiente de esta mujer te aplasta la cabeza. Quizás tú podrás morder el calcañar, pero tú vas a experimentar como el fruto de esta gente te va a aplastar la cabeza, te va a humillar, se va a ensalzar sobre ti, se va a enseñorear sobre ti. En otras palabras, Dios le dijo a Adán y a Eva, no te preocupes, que por encima de tus enemigos vas a tener victoria, que por encima de la aflicción vas a caminar. Mire, yo saqué el escritorio para el lado porque yo sabía que hoy me iba a poner un poquito eléctrico. Por encima de la aflicción te vas a alzar, vas a caminar sobre tus aguas, vas a pasar por el fuego y el fuego no va a arder, la llama no va a arder en ti, las aguas no te van a negar, porque es que Dios hizo una promesa, Dios intervino en la vida del hombre para bien. Dios intervino, Dios no va a intervenir como mucha gente profetiza, yo siento la presencia del Señor. Alguien puede levantar las manos ahí donde usted está. Dios no va a intervenir en la vida del hombre, Dios no va a intervenir en tu vida, no, Dios ya intervino en tu vida. Dios intervino el día que le dijo a la serpiente, te voy a aplastar la cabeza a través de esta gente, voy a levantar gente, voy a levantar hombres, voy a levantar mujeres que me van a seguir, que van a caminar conmigo y te van a aplastar la cabeza, te van a humillar, te van a avergonzar porque van a poner su confianza en mí. Alguien puede decir, yo soy de esa gente, gloria al nombre de Jesús en esta hora. Entonces Isaac pregunta, ven acá, ¿dónde está? ¿A dónde está el cordero para el sacrificio? ¿A dónde está? ¿A dónde se encuentra el cordero para el sacrificio? A lo que Juan el Bautista responde. Fíjese, para la gente que no está muy familiarizada con la Biblia y a veces, ¿verdad? A veces ponemos en duda la Biblia. Y mire, yo le voy a decir un pequeño testimonio a través de estas redes. Mire, nosotros los cristianos nos gozamos con la palabra del Señor. Nosotros nos gozamos con la palabra del Señor. Y a veces la gente no entiende por qué. Y yo quiero que tú sepas por qué nosotros nos gozamos con la palabra del Señor. Génesis es el primer libro de la Biblia, el primer libro del Antiguo Testamento.
E Isaac pregunta, ¿a dónde está el cordero para el sacrificio? ¿A dónde está el cordero para el sacrificio? Oiga bien, más de 4000 años después, en la introducción del Nuevo Testamento, Juan el Bautista le responde a Isaac y le dice, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está, míralo ahí, ahí va el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es una cosa fascinante la palabra del Señor. Es ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es interesante, de alguna manera sublime, saber cómo la Biblia se trasconecta y nos permite recibir esta noticia. Imagínense a Abraham en su momento difícil. Voy a poner sobre el altar del sacrificio la bendición más grande que Dios me ha dado, pero la voy a poner con fe, la voy a poner con certeza, la voy a poner con seguridad. Yo no tengo, el tiempo de entrar al detalle, pero usted sabe que yo estoy hablando cierta cosa. Con seguridad la voy a poner de que el mismo Dios que me bendijo me va a bendecir con la vida de mi niño. Y la pone allí. Abraham pone aquella vida allí, y entonces de alguna forma fascinante, el niño hace una pregunta que retumba a través de la historia y pregunta: ¿dónde está el cordero para el sacrificio? ¿A dónde está el cordero para el sacrificio? ¿A dónde está el cordero para el sacrificio? Muchas veces usted y yo nos vemos en un cuarto pequeño y sentimos que las paredes del cuarto se hacen cada segundo más pequeñas. A veces nos encontramos en ese lugar de desesperación, en ese lugar de incertidumbre, en esa esquina apretante, y vemos como que si las paredes del cuarto cada día se hacen más pequeñas. Y también preguntamos, ¿a dónde está el cordero para el sacrificio? Dios bendiga al pastor Felipe. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. ¿A dónde está el cordero para el sacrificio? ¿A dónde está? ¿A dónde está? ¿A dónde está el cordero para el sacrificio? Juan nos contesta, amado hermano, amado amigo que me escucha, Juan nos contesta: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La historia bíblica señala a Jesús como el Cordero que Dios se proveyó para santificar, para redimir, para rescatar la vida del hombre aquí en la faz de la tierra. Juan señala a Jesús como el responsable de nuestra vida. Juan señala a Jesús como el responsable de nuestra salvación. Juan señala a Jesús como aquel que vino a deshacer la obra del diablo en nuestras vidas. Juan señala a Jesús como aquel que vino a rescatar lo que se había perdido, lo que se había extraviado. Juan señala a Jesús a través de todos los tiempos, a través de todos los profetas. Juan lo señala y le dice: helo ahí, míralo ahí. Él es el que Dios escogió. Él es el cordero que Dios se proveyó. Él es el sacrificio que Dios ha provisto por la raza humana. Mire, hoy más que nunca usted y yo necesitamos mirar a la cruz. Hoy más que nunca usted y yo necesitamos mirar al Calvario. Hoy más que nunca usted y yo necesitamos reflexionar, no en una predicación más, no en un estudio bíblico más, no en una película, no en un texto, sino reflexionar en aquella realidad que la Biblia nos señala, que hacía falta un cordero para el sacrificio, que redimiera al hombre de su pecado, que hacía falta un cordero para el sacrificio, que restaurara la relación de los hombres con Dios, que hacía falta un cordero que hiciera bonanza en medio de nuestras comunidades, en medio de nuestras ciudades, en medio de nuestras circunstancias. Y Juan nos señala y nos dice: Jesús es el cordero escogido por Dios para redimir el pecado del mundo. Dios es maravilloso. ¿Cuántos pueden adorar a Dios conmigo allí? Mire, yo quiero bajar un poquito la velocidad. Usted me permite bajar un poquito la velocidad. La Biblia entonces dice
En Juan capítulo 1, verso 14. Pero por ahí había los otros días una persona por las redes sociales diciendo que Jesús era buena gente, que Jesús era buena persona, pero que Jesús no era Dios. Jesús no era Dios. Juan capítulo 1, verso 14, nos introduce una expresión que se añade a la que se hacen los evangelistas acerca de la vida de Juan el Bautista cuando dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, verso 14 dice: el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gloria y verdad, y vimos su gloria como la del unigénito Hijo del Padre. Fíjese, dice: el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gloria y verdad, y vimos su gloria como la del unigénito Hijo del Padre. Para poder partir de este lugar tenemos que hacer la aseveranza que Juan había dicho antes del verso 14, que en el principio era el verbo, y el verbo era Dios. El verbo era Dios. Para el que le guste argumentar, pues hablamos otro día, pero para beneficio de nosotros los que estamos gozándonos en esta noche, Juan había establecido ya en su evangelio que el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan había establecido en su evangelio que el verbo era con Dios y que el verbo era Dios. Entonces Juan en el capítulo 14 nos declara cuál es aquella buena noticia. ¿Por qué yo estoy diciendo? Bueno, de la misma manera que Isaac pregunta: ¿a dónde está el cordero para el sacrificio? Y Juan el Bautista dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, los pastores que estaban en la falda de la montaña cuando se les apareció el ángel les dice: os traigo noticias que son de sumo gozo. Os traigo noticias que son de sumo gozo. Esas son las palabras del ángel a los pastores. Y aunque allí el texto dice: os ha nacido hoy en la ciudad de Belén un Salvador, os ha nacido hoy en la ciudad de Belén un Salvador. Estas palabras tienen una repercusión mucho más profunda que esa. Y son a la altura del verso 14 del primer capítulo del libro de Juan, a donde la Biblia nos da a entender la magnitud de aquella noticia. La magnitud de aquella noticia. Juan está diciendo, aquel verbo del cual yo hablaba en el verso 3, aquel verbo que yo decía que era con Dios, aquel verbo que era Dios o que es Dios, se hizo carne, habitó entre nosotros, lleno de gloria, lleno de verdad. Vimos su gloria como la del unigénito Hijo del Padre. Lo primero que Juan nos está enseñando es la sublime encarnación de Dios. ¡Wow! Gracias a Dios que la gran mayoría que está conmigo ahí se goza con lo que yo estoy diciendo. Pero si hubiera algún momento alguien que escuchara esto, pues mire, con toda libertad, Juan nos está diciendo que Dios, el Todopoderoso, el grande, el fuerte, Dios, la deidad, se hizo carne. Juan no nos está diciendo cosa pequeña. Ahora entendemos por qué el ángel dice que las noticias que trae es de sumo gozo, que aquel poderoso Salvador no era cualquier cosa, no era un Salvador, no era un profeta más, no era un rey más, sino el ángel le estaba diciendo a los pastores: se encarnó Dios. Dios, nada más y nada menos que Dios, está hoy entre vosotros en carne y hueso. ¿Cuántos pueden gozarse por esa historia? Yo me gozo en el Señor. Nada más y nada menos que el Dios Todopoderoso está hoy en medio de nosotros en carne y hueso. Lo segundo que Juan está diciendo entonces es que habitó entre nosotros, y eso es literal.
Porque hoy nosotros como iglesia hablamos de cómo Dios habita en medio de nosotros, como Jesús le dijo a sus discípulos, a donde hayan dos o más reunidos en mi nombre, allí está el Señor. Y yo sé que para nosotros pues eso es literal también, porque nos gozamos en la presencia del Señor. Pero este contexto bíblico, no estamos hablando de una presencia espiritual, no estamos hablando de una presencia gloriosa, no estamos hablando del Espíritu Santo dentro de la iglesia, no, estamos hablando literalmente Dios en carne habitando entre los seres humanos. Primero Juan está diciendo Dios se hizo carne, y segundo está diciendo está en medio de vosotros, está entre vosotros. Dios está entre vosotros, Dios está entre vosotros, literalmente. Entonces Juan añade a eso, y vimos su gloria. Dios se encarnó, Dios estaba entre nosotros y nosotros vimos su gloria, y nosotros vimos su gloria, y nosotros vimos su gloria. Dios es maravilloso, mi hermano. Dios es maravilloso, mi amigo. No es simplemente una palabra que se la lleve el viento. Es el testimonio de tres factores. Se encarnó, habitó y lo vimos. Vimos su gloria manifiesta como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia, lleno de verdad, lleno de poder, lleno de autoridad, lleno de magnificencia, glorioso, esplendoroso, Dios encarnado en medio de nosotros. ¿Cuántos están ahí conmigo todavía? Ya vamos cerrando, mi hermano. Maravilloso esta historia que plasma la Biblia en los evangelios y a través de toda la historia. La realidad de lo que usted y yo y el mundo hoy, con conocimiento y sin conocimiento, conmemora. Hay unos que prefieren debatir la posición de Jesús en la historia. Hay otros que prefieren rechazar las posturas de Jesús. Hay otros que se enfocan en lo trágico de una cruz de madera y unos clavos. Y aunque eso es importante, no estamos menospreciando el sacrificio. Sin ese sacrificio no estuviéramos usted y yo aquí. Pero yo quiero concentrarme esta noche, que usted se concentre en lo glorioso de este anuncio. En lo glorioso de este anuncio. Y es que hay una noticia, hay un libro viejo que posiblemente en la casa suya tenga un poquito de polvo. Hay un libro antiguo, hay un libro que revela que hubo un momento en la historia de los hombres que Dios caminó en medio de nosotros en carne y hueso, y que no vino simplemente a pasearse en medio de nosotros y a exhibirse, no vino a manifestarse en medio de nosotros y a exhibirse, no. Habíamos dicho entonces que Dios se encarnó, que Dios se hizo hombre, que Dios se paseó en medio de nosotros con la intención de buscar aquello que se había perdido, de los cuales yo era el primero. ¿Cuántos podemos decir amén? Yo era el primero, pero Él vino a buscarme. No mandó un ángel, no mandó un ángel, no mandó un mensajero, no mandó un sueño, no mandó un rayo. No, vino Él mismo personalmente, se hizo carne y vino a decirme: ven en pos de mí y yo te hago pescador de hombres. Ven en pos de mí y las cosas que yo hago tú también las harás. Ven en pos de mí y a donde yo esté tú también estarás. Vino a buscarme, vino personalmente a decirme: yo quiero que seas con mi discípulo, yo quiero que camines conmigo, yo quiero que cenes conmigo. Yo toco a la puerta hoy y el que abre, no solamente yo, sino mi Padre, el Espíritu, entraremos y cenaremos contigo. Yo quiero que usted y yo entendamos ahí donde estamos sentados, que no importa las situaciones que estamos viviendo, que no importa la carga que la vida nos haya puesto, que no importa la presión que la vida nos ponga hoy. Esa noticia sobrepasa el entendimiento, esa noticia sobrepasa la emergencia, esa noticia sobrepasa la desesperación. Dios vino del cielo a buscarme, a llamarme, a decirme que yo era su hijo. Dios es bueno, maravilloso el Señor. A veces nos preguntamos, y con esto voy cerrando esta reflexión, a veces nos preguntamos si habrá lugar para mí, en la mesa.
si habrá lugar para mí en la mesa. A veces nos preguntamos, esta historia fascinante que se encuentra en los evangelios, ¿será la salvación para mí? ¿Habrá salvación para mí? Yo quiero decirte que en la mesa de Jesús hay lugar para todos. Que en la mesa del Señor hay espacio para ti, hay espacio para mí. Que Dios nos vino a buscar, que Jesús nos vino a buscar, porque hay espacio para ti en la mesa del Señor. Porque hay un lugar reservado para ti en la mesa del Señor. Porque hay un lugar específico con tu nombre en la mesa del Señor. Que Dios se hizo carne y que vino a invitarme a que yo cenara con Él en su mesa. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. Eso es una declaración que usted dirá no hace mucho sentido. Mateo capítulo 26, verso 6, dice, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, el verso 7 dice, vino una mujer con un vaso de alabastro. Vino una mujer con un vaso de alabastro. Estos dos personajes bíblicos, de acuerdo a la tradición bíblica, eran gente rechazadas por su condición. Uno de ellos era leproso y la historia nos cuenta que la otra era una mujer de la vida. Era una mujer de la vida. Y estas dos personas las presenta el evangelista para darnos a entender que todos estamos siendo invitados a la mesa. Que usted y yo hoy, aunque seamos miembros de una congregación, aunque seamos fieles a una congregación, aunque tengamos una vida cristiana firme, todavía hoy debemos considerar el hecho de venir y sentarnos a la mesa del Señor. En medio de esta pandemia y de este caos que hoy vivimos en toda la humanidad, es necesario que la humanidad entienda que es en la mesa de Jesús de Nazaret a donde seremos alimentados, a donde seremos sanados, a donde seremos levantados, a donde seremos bendecidos. Mateo capítulo 26 presenta el cuadro de dos personas que de acuerdo a la sociedad no cualificaban. Mateo 26 presenta el cuadro de dos personas que de acuerdo a la religión de aquel tiempo no cualificaban. Mateo capítulo 26 presenta el cuadro de dos personas que de acuerdo a la mentalidad de los inteligentes no eran dignas de sentarse a la mesa de un hombre de la altura de Jesús de Nazaret. De acuerdo con el verso 3, entonces, Dios es bueno. Simón era un hombre inmundo, solamente mencionado en esta porción bíblica. La costumbre de los leprosos era el rechazo en medio de la gente. Mateo capítulo 8, 1 al 4, Jesús extiende su mano y lo toca. Allí hay una porción bíblica hermosa y a mí siempre me gusta hacer alusión a ella, porque una de las cosas que hoy, más y sobre todo hoy, una de las cosas que usted y yo hoy estamos anhelando es ese contacto social los unos con los otros. Estamos a la distancia, estamos separados. Damos gracias a Dios por la oportunidad de, en la mayoría de los casos, estar en familia y poder tener por lo menos ese compañerismo familiar en nuestro hogar. Pero oramos por aquellos que están solos, que se encuentran recluidos en hospitales. Oramos por aquellos que se encuentran recluidos en lugares de ancianos, que se encuentran solos, que no pueden ser visitados, que no pueden ser abrazados, que no pueden ser besados. Hoy es un día más que nunca a donde traemos esta porción bíblica para hacer conciencia de que nosotros los hombres, los seres humanos, fuimos creados con la necesidad de afecto, con la necesidad y la afiliación de un tacto amoroso, un contacto genuino que nos haga sentir que alguien nos estima, que alguien nos ama, que alguien se preocupa por usted y por mí. Este hombre, en la condición que vivía de lepra, era marginado por la sociedad al nivel de ser privado de un abrazo y de un contacto aún de sus seres queridos. La Biblia dice en el capítulo 8, 1 al 4, que lo primero que Jesús hace antes de declararlo sano es tocarlo con su mano, es dar ese tacto, que necesitamos hoy. Ese toque de Dios que necesitamos hoy para que haya paz en nuestros corazones.
Ese toque de Dios que necesitamos hoy para que haya certidumbre en nuestros corazones. Ese toque de Dios que me hace falta hoy para sentir que Dios me perdona, no importa cuál sea mi situación. Ese toque que Dios da, que nos cambia, que nos restaura, viene a través de la persona de Jesús de Nazaret. Los brazos de Jesús se extienden por la eternidad y hoy me quieren abrazar, hoy me quieren declarar sano, hoy me quieren recibir en su mesa. ¿Puede alguien alabar a Dios conmigo? Yo quiero terminar con dos historias, De alguna manera u otra, la primera va dirigida a la gente que no necesariamente le sirve al Señor o que está un poquito fuera de forma espiritual, por decir algo, ¿no? La historia de Mefiboset, que para todo el que lee la Biblia es algo súper famoso. Permítame hacerle un poquito de fundamento a esto para si alguien que está entre nosotros no conoce esta historia. Mefiboset es un descendiente de la familia de Saúl, el rey de Israel. El hombre que por su desobediencia a Dios había sido desechado por Dios, y por Dios haberlo desechado, perdió su lugar en el reino. Igual que Adán. ¿Habrá alguien conmigo aquí hoy? Yo tengo ganas de predicar y estoy empezando ahora. Igualito que Adán. Adán tenía un lugar, Adán tenía una posición, Adán tenía un jardín, un lugar de provisión que Dios había preparado para él, pero por la desobediencia perdió su lugar, y lo primero que Dios hace es venir a abrazar a Adán, invitarle a la restauración. Adán, ¿dónde te encuentras? Dice la palabra. ¿A dónde estás, Abraham? ¿A dónde estás, Adán? Perdón, ¿a dónde estás, Adán? No es porque Dios no sabía, es una invitación a la restauración, es una invitación a volver al lugar que tenemos en Dios, es una invitación a la reconciliación, es una invitación a volver al lugar que me pertenece. Habemos muchos descarriados, habemos muchos hijos pródigos, habemos mucha gente que aún dentro de la iglesia, aún dentro de la casa del Señor, no tenemos actividad en la presencia de nuestro Dios, no tenemos actividad en la presencia de nuestro Dios. Y desde el primer momento en la historia, Dios se acerca a invitarnos de vuelta al lugar de la manifestación, al lugar del privilegio, al lugar de la gloria del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Es una invitación para ti, es una invitación para mí, a volver a nuestro lugar, a volver a nuestra posición, a volver a ser gente llena de Dios. Entonces Mefiboset viene a entrar a la historia 3 o 4 personas más tarde, abuelo, nieto, todas esas cosas por allí. Y además de ser parte de una familia que había estado en el palacio, pero ahora no se encuentra en el palacio, la Biblia registra que también Mefiboset, encima de eso, estaba lisiado, paralítico, marcado de un área de su cuerpo físico. Y se encontraba en un lugar paupérrimo llamado miseria. Y el rey David en su corazón nace en su corazón recordarse del linaje de Saúl, recordarse de la casa de Saúl. Y dice, ¿quién queda en la casa de Saúl a quien yo pueda ir a restaurarle? Yo no sé usted, pero yo creo que Dios es maravilloso. Yo creo que Dios se merece nuestra alabanza. Yo creo que Dios se merece nuestra gloria. Oiga, Saúl y su casa habían sido rechazados, pero luego dentro del mismo reinado de David, la Biblia dice que Dios mueve el corazón de David, y David dice estas palabras: ¿quién queda en la casa de Saúl que yo pueda restaurarle su lugar en la mesa del Señor? Habrá alguien que entienda lo que Dios nos está diciendo. ¿Quién queda en la casa de Saúl? ¿Quién me está escuchando que te sientes marginado, que te han empujado, que no te sientes parte? Dios dice, ¿quién queda fuera de mi casa que yo pueda traerlo nuevamente y sentarlo en el lugar que le pertenece? Yo quiero que tú sepas ahí donde está, que Dios tiene un lugar para ti y un lugar para mí. Mefiboset es aquel hombre, segunda de Samuel capítulo 1, segunda de Samuel capítulo 9, 1 al 6 al 7, dijo David: ¿ha quedado alguno en la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Qué lindo el Señor. Verso 6, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David,
y se postró sobre su rostro, hizo reverencia y dijo a David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y tú comerás siempre a mi mesa. Nuestro Dios es hermoso. Le predicamos por eso, porque no hay lugar distante a donde Dios no te esté llamando e invitando a restaurarte todo lo que has perdido en el transcurso del camino. Dios te llama a restaurar tu familia. Dios te llama a restaurar tus bienes, a restaurar tu posición en la sociedad, a restaurar tu posición en la casa del rey, en la casa del rey. Y para terminar, quiero invocar aquella hermosa expresión que hay en la Biblia. Para nosotros todos, tanto cristianos como no cristianos, hoy más que nunca estas palabras resaltan en las redes sociales y en las conciencias de los hombres. Aquel día en la historia donde Dios decidió visitar a Egipto con plagas. La Biblia dice que aquella situación fue extraordinaria, porque Dios decide, en el proyecto de libertar su pueblo de la mano de la esclavitud del faraón, Dios decide visitar Egipto. Y hay un sinnúmero de manifestaciones. Está la manifestación de la sangre, la manifestación de las ranas, la manifestación de los piojos, la manifestación de las moscas, la muerte del ganado, las úlceras, el granizo, las langostas, y aún tinieblas cubrieron la tierra de Egipto. Permítame repetir eso. Sangre, cuando el río se convirtió en sangre. Ranas, piojos, moscas, ganado, úlceras, granizo, langostas y aún tinieblas cubrieron la tierra de Egipto. Hoy esta historia retumba en las conciencias de todos los seres humanos. Hoy esta historia la utilizamos para promocionar la distancia social, para decirle a la gente: quédate en tu casa, no salgas, mientras pasa el ángel de la muerte. Refúgiate en tu hogar, refúgiate en tu casa. Haz provisión hasta que pasan las tinieblas. Hoy más que nunca esta historia se ha hecho palpable en nuestros ojos y en nuestra vida, porque aún en medio de esta semana grande que celebramos todos los años, nos vemos en la obligación de hablarte de Dios desde la distancia, de hablarte del Señor a través de estas comunicaciones, de orar de la distancia, porque nos han invitado a mantenernos distantes los unos de los otros con la intención de detener la plaga que se mueve a través de la tierra. Interesante como los tiempos y las historias se repiten en medio de los pueblos, y el hombre y el ser humano continúan de alguna manera u otra ignorando al Dios que los llama. Mucha gente predica a un Dios que quiere destruir, mucha gente predica a un Dios que quiere desatar juicio, mucha gente predica a un Dios que va a destruir, pero todavía estamos invitados a predicar al Dios que llama a restaurar. Habrá alguien que me ayude a predicar, habrá alguien que entienda que todavía la voz de Dios llama desde la eternidad para restaurar, para levantar, para sanar, para afirmar, para salvar. Todavía Dios llama para salvar. Dios es un general de 1000 batallas, y hoy yo quiero utilizar esta porción bíblica para hablarte de unas palabras hermosas que están plasmadas por allá por el capítulo 8 del libro de Génesis, capítulo 12, perdón, del libro de Génesis, verso 4. En medio de aquella pandemia, en medio de aquella oscuridad y de aquellas tinieblas, como si no fuera suficiente con el piojo, con la sangre, con las ranas, con las moscas, con el ganado,
con las úlceras, con el granizo, con las langostas y aún las tinieblas. Como si no fuera suficiente, existe la amenaza de la gran plaga de la muerte. Fíjense qué interesante este asunto. Muchos de nosotros estamos diciendo, hoy va a seguir lloviendo, va a seguir todavía más, tanto que hemos pasado, tanto que hemos luchado, tanto que hemos experimentado. Mi abuela decía, no salgo de una para meterme en otra. Alaba a Dios conmigo ahora. No salgo de una para meterme en otra. Y muchos de nosotros estamos diciendo lo mismo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esto dura? Sin embargo, esta era la circunstancia. Todas estas cosas habían venido sobre la tierra de Egipto, pero todavía faltaba una. Todavía faltaba una. Se pronosticó entonces que el ángel de la muerte se pasaría de noche por las aldeas y por las calles de Egipto, llevándose consigo a todo primogénito. Llevándose consigo a todo primogénito. A todo primogénito. La advertencia de la plaga conmovió la ciudad, estremeció a todos, incluyendo a los hijos de Dios. Pero vino una ordenanza. Y la ordenanza fue simple. Dios instruyó al pueblo a que buscaran un cordero, que pusieran su sangre en el dintel de las puertas, y que si la sangre del cordero estaba en el dintel de las puertas, la muerte iba a pasar de arco por aquella casa y no iba a tocar aquella casa. ¿Habrá alguien conmigo aquí? Y usted dirá, pastor, pero los evangélicos también se están muriendo. Los pastores también se están muriendo, pastor. Permítame, precisamente por eso yo leo aquí, porque yo quiero hacer una salvedad, allí poderosa, es poderosa, y quiero concluir con ella. Porque en aquel momento la plaga amenazaba con matar al primogénito de la casa. Y los hijos de Israel fueron instruidos a sacrificar un cordero y a poner la sangre del cordero en los dinteles de la puerta, para que la muerte física pasara de largo y no tocara sus vidas. Para que la muerte física pasara de largo oiga bien, y no tocara sus vidas físicas. Pero dentro de aquella ordenanza hay una declaración interna, como dice la Biblia, que las cosas del Espíritu deben ser discernidas espiritualmente. Forgive me, but I'm about to preach right now, right here, right now. Dice la Biblia entonces que había una instrucción interna, porque las cosas de Dios deben ser discernidas espiritualmente. Y la instrucción decía que si había una familia entre ellos que era muy pequeña y que no podía comer el cordero en totalidad, que invitara a su vecino más cercano y que todos participaran de la cena del cordero. Habrá alguien que entienda dónde yo voy. La Biblia entonces está declarando que no solamente la sangre era lo que declaraba Dios, sino declaraba Dios en medio de la eternidad. Isaac preguntó por un cordero. Juan declaró quién era el cordero, pero en Éxodo la declaración dice que el cordero de Dios es más que suficiente para la reconciliación, que el cordero de Dios es suficiente para todos. Óigame bien, usted dirá, pastor, hay cristianos que se están muriendo. Déjeme decirle algo. Esto es fascinante para mí. Porque allí Dios decía, la muerte física pasará de largo. Y hoy usted y yo declaramos lo mismo. Hoy usted y yo predicamos lo mismo. Hoy usted y yo hablamos de la muerte. Y le decimos a la gente, que la sangre vertida en la cruz del Calvario, aproximadamente 2000 años atrás, no necesariamente me libra de mi muerte física, pero me asegura mi vida eterna. Usted no está aquí conmigo, habrá alguien que entienda lo que estamos diciendo.
que Dios estableció una ordenanza, que Dios declara en el libro de Éxodo: mi cordero es suficiente, el cordero de mi sacrificio, mi ofrenda es suficiente. Aunque la muerte física toque mi vida, todavía viviré, dice el Señor, porque yo vivo. Aunque esté muerto, vivirás. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La Biblia establece contundentemente: bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene autoridad, porque la segunda muerte no tiene potestad, porque la segunda muerte no puede tocar mi vida eterna. La Biblia es extraordinaria, mi hermano. Esto es una historia extraordinaria, fascinante, enlazada a través de todos los versos bíblicos. Como la gente lavada por la sangre del Cordero de Dios, podremos experimentar muerte física, pero estamos garantizados para la vida eterna. Porque Él vive, yo también vivo. Oiga bien lo que Job declara, sin haber visto a Cristo físicamente. Job declara y dice: yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo se levantará. Y porque Él vive, yo vivo. No puede el mundo ser mi hogar. ¿Habrá alguien que pueda cantar conmigo? Fascinante la palabra del Señor. Fascinante la enseñanza del Señor. Poderosa la declaración bíblica de Génesis al Nuevo Testamento, que aquellos que hemos hecho del Cordero nuestra cobertura y nuestro alimento, es suficiente para el sostenimiento de nuestras vidas en esta tierra, pero también es suficiente para la garantía de mi vida eterna. Es fascinante la historia bíblica cuando me enseña a través de patrones, a través de historias bíblicas, que Dios había determinado en su santa morada guardarnos en la persona de Jesucristo. Hoy el mundo conmemora la muerte y pasión de Jesucristo. La última cena, Jesús reúne a sus discípulos y les dice: este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Esta es mi sangre, que por vosotros es derramada. Hacer esto todas las veces que la bebiere, todas las veces que la comiere. La muerte de Jesucristo anunciamos hasta que Él venga, porque es la sangre del Cordero de Dios plasmada, derramada en la cruz del Calvario, que permite que la muerte espiritual no toque mi vida, que la muerte eterna no tenga parte ni suerte conmigo, que la muerte, que el opresor, que el enemigo de mi alma no pueda derrotarme. Victoria, victoria. El verso declara: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿A dónde, sepulcro, tu victoria? El coro añade y dice que no pudiste retener al Cristo Rey de la gloria. A Él adoramos, a Él alabamos, a Él damos culto y a Él predicamos, porque es su sangre preciosa la que me guarda, me bendice en esta tierra y me preserva para la vida eterna. Aunque esté muerto, viviré. Aunque esté en aflicción, tengo esperanza. Aunque esté en el piso, tengo quien me ayude a levantarme. Aunque esté enfermo, tengo quien me sane. Aunque esté desesperado, tengo consuelo en este linaje hermoso llamado la sangre del Cordero de Dios a favor de nuestras vidas. Es un mensaje hermoso, eterno. Muchos dirán un mensaje repetido, pero mire, no hay otra cosa que predicarle a la gente. La sangre de Cristo sana. La sangre de Cristo salva. La sangre de Cristo garantiza mi participación en la vida eterna. A Dios queremos dar gloria. A Dios queremos dar gloria. Isaac pregunta: ¿a dónde está el Cordero? Abraham le responde: Dios se proveerá de su Cordero. Y en Éxodo podemos ver que el Cordero que Dios provee es suficiente para todos. Es suficiente para todos. Yo quiero en esta hora que tú, ahí donde estás, inclines tu rostro conmigo
Yo te invito a orar y a reflexionar en estas palabras. El Cordero de Dios es suficiente. El Cordero de Dios es suficiente. El Cordero de Dios es suficiente. Suficiente para ti, es suficiente para los tuyos, es suficiente para cubrir tu familia, para cubrir tus hijos, para alimentar tu casa. El Cordero de Dios es la ofrenda de Dios por el bienestar de la humanidad. Ahí donde tú estás, yo te invito a orar conmigo y a preparar la mesa de tu corazón para que podamos cenar juntamente con Dios y podamos participar de la cena del Cordero. Si tu familia es pequeña, dice el texto, si tu familia es pequeña, considera a tu vecino más cercano. En otras palabras, considera al que está a tu lado. Invítale a ser parte del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Invítale a participar del sacrificio de Cristo en esta hora. Invítale a recibir este sacrificio a favor de su vida. El que está a tu lado, la persona que viene a tu mente en esta hora, invítalo a participar del Cordero de Dios. Invítalo a participar, a vestirse, a revestirse, a bañarse con la sangre inmolada de las venas de Emanuel. Esto no es tradición, no es fiesta de fin de año. Esta es la porción de la herencia, la sangre del Cordero de Dios que ha limpiado el pecado de nuestras vidas y nos ha invitado a la mesa del Rey a participar de la cena del Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo en esta hora pido a Dios que si estás triste, que Dios te consuele, que si estás enfermo, que Dios te sane, que si estás temeroso, que Dios traiga paz a tu corazón, que no haya confusión, que no haya duda, que la certidumbre, la certeza de fe que esperamos, la redención de nuestro Señor del cielo, sea firme en los corazones de nuevamente. Que si te encuentras frío, que puedas regresar al lugar que te pertenece. Que si te encuentras lejos, que puedas avanzar y correr. La mesa está servida. Que si hay una situación en esta hora, que un familiar, un amigo, una persona se encuentra en la lucha por su vida, ahí donde estás, yo me uno contigo y levanto las manos al cielo y le pedimos a Dios que la sangre de Jesús de Nazaret se derrame sobre todos los que están enfermos, que la sangre de Jesús de Nazaret se derrame sobre todas las ciudades, sobre todo el planeta, sobre toda la plaga. La sangre de Jesús marque nuestros corazones, la sangre de Jesús marque nuestras puertas, la sangre de Jesús marque nuestra familia, la sangre de Jesús marque nuestra gente. Ahí donde tú estás, levanta la mano conmigo y pídele a Dios que se afirme en tu corazón la certidumbre y la fe de que hemos sido lavados por la sangre del Cordero inmolado y que nuestra esperanza viene del cielo y que nuestra redención está cerca. A su nombre queremos dar gloria. Si hay alguien apartado, Dios, si hay alguien apartado de tus caminos en esta hora, queremos orar para que el corazón se mueva a la reconciliación y podamos pedir perdón por nuestros pecados, que sean perdonados al instante de nuestras palabras y podamos ser limpios por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Si hay alguien, Señor, en esta hora con la duda de esta salvación, te pedimos que tu Espíritu Santo traiga la convicción necesaria al corazón de los hombres y que esta palabra no retorne atrás vacía, sino que cumpla el propósito por la cual tú le envías a través de las redes sociales, que se entierre en el corazón de la gente como una jabalina y produzca en nuestros corazones un fruto de adoración, un fruto de alabanzas al Cordero inmolado en la cruz del Calvario. Bendito sea su santo nombre. A Él celebramos, a Él engrandecemos, a Él adoramos y a Él exaltamos desde este lugar y de todos los lugares de la tierra. Gloria al Cordero de Dios que quitó
el pecado del mundo. ¿Te atreves conmigo, ahí donde estás, levantar la mano y repetir esas palabras? Gloria y honra al Cordero de Dios que fue inmolado y lavó mi vida del pecado y me entregó a libertad y a bendición y me devolvió mi lugar en la mesa del Rey del Cielo. A su nombre quiero dar gloria. Amigo que me escuchas, amado que me escucha, amado hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde. Ahí donde estás te abrazo. Mis saludos, mis respetos a todos los que se conectaron. Comparta esta transmisión con alguien que necesite escucharla. Comparta la información que ya le hemos dado acerca de las distintas formas de comunicarse con nosotros, y sigamos adelante en esta carrera, que queda poco tiempo, pero mientras quede el tiempo tenemos que correr. Y es tan bello saber que soy hijo y que tengo un lugar en tu mesa. No hay nada mejor que escuchar tu voz diciendo nuestra comunión es eterna. Me amaste primero con amor verdadero. Y mi respuesta es adorar, mi respuesta es adorar.